Radio María presenta su programa Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame, Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame, Señor Jesús, porque caído estoy. Iniciamos dándote gracias, pidiéndote perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, pidiendo, Señor, que nos unas a la Iglesia del cielo con la Virgen María, los santos y los ángeles. Que nos unas a la Iglesia del purgatorio, con las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de nuestra oración. Que nos unas a la Iglesia de la tierra, con el Papa Francisco, con todos los mártires que están muriendo en este momento, ofrendando su vida en la tierra. Con todos los religiosos y religiosas, los misioneros que están en sitios difíciles, aguantando sufrimiento por ti, Señor. Te damos gracias también por las Eucaristías que se celebran en la tierra y nos unimos a ellas y a todos los laicos que oran en la iglesia, para pedirte, Señor, que hoy derrames bendiciones, que hoy nos ames, que hoy nos conduzcas a la tierra prometida donde nos vas a enseñar, donde nos vas a dar, donde fluyen ríos de leche y miel, Señor, a la Jerusalén celestial. Queremos caminar por las calles de Sion, Señor. Te damos gracias, porque hoy nos bendices y nos amas y nos llenas de sabiduría que viene de ti indudablemente, Señor. Señor, que seas tú el que nos guía, no nosotros. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después de esta bienvenida, de esta alegría y pues dándole, como siempre, gracias a Dios por poder empezar, vamos a tocar hoy un tema muy lindo, muy lindo. Tal vez ha habido en los días anteriores temas fuertes, temas duros, y hoy quiero hacer una pequeña introducción sobre lo que está en la Biblia de la Virgen María, porque necesitamos fortalecer nuestra posición como católicos, entender el papel precioso, privilegiado, bello que tiene la Virgen María dentro de la cristiandad y dentro de la sanación, como ella dentro de su amor nos está ayudando a sanar. Y quiero compartir hoy la meditación de sanación sobre los 7 dolores de la Virgen María. La oración requiere persistencia. Hay una parábola que se llama La viuda pobre y el juez inicuo, donde había una viuda que tenía a un juez que no le hacía justicia. Entonces la viuda le rogaba todos los días y le rogaba y le rogaba y le rogaba con insistencia que le resolviera su caso. Y este juez, que era malo, que era inicuo, que era un hombre, digamos, de baja sensibilidad humana, con un corazón duro, un día se puso a pensar: esta viejita es capaz de pegarme, yo mejor le hago justicia. De manera que el Señor dice: si eso hace un juez inicuo, ¿cómo no será mi Padre? Insistan en la oración. Ese es el punto 1. La oración de sanación tiene que ser constante y continua. De manera que algo que quiero que quede claro hoy, que quiero compartir con ustedes, es la persistencia en la oración de sanación. Tú vas a un congreso y allá ora un padre y tú sientes una maravilla, pero desafortunadamente la mente no capta todo profundamente, sino hasta que eso se repite. Lo ideal sería grabar esa oración del Padre y escucharla todos los días. Bueno, eso fue lo que yo hice. Y además lo hice frente al Santísimo para que el Señor pusiera en mis labios las palabras. Todo lo que está ahí es lo que yo le pedía que pusiera en mí, y Él tuvo la misericordia de ponerlo. De manera que un principio de la sanación es la repetición. Es lindo ir a una misa de sanación, es maravilloso, pero el proceso debería continuar todos los días. En otras palabras, que uno debería hacer por lo menos 70 veces 70 días de sanación. 70 es un número sagrado, el 7 es un número sagrado, Claudia Soraya. Entonces yo le pedí al Señor que me dijera cuántas veces había que hacerlo y me dijo que por lo menos 70. ¿Vale? Las grabaciones actúan en el subconsciente cuando las repetimos conscientemente. Atención, algo muy importante.
Una paciente me dijo, doctor, yo me quedé dormida. Le dije, no sirve para nada. O sea, la oración implica que tú estés consciente. No es dormidos que nos llega el inconsciente. Eso no es cierto. El Señor necesita de tu conciencia. Lo mismo que tú no puedes ir a misa y dormirte toda la misa y decir que fuiste a misa. ¿No es cierto? De cuerpo presente. No. Entonces, algo muy importante es procuremos no dormirnos. La repetición es una de las herramientas, pero atención, repetición consciente. Lo interesante de la oración es cuando yo la vuelvo vida al orarla yo. Cuando yo la escucho y estoy siguiendo el tema, entonces la oración tiene efecto en mí. ¿Correcto? Cuando se vuelve consciente. De manera que si la persona no está consciente, pues no está orando. No es que sea algo mágico que le entra al inconsciente. No, lo que está haciendo la oración es servir de guía para que tú ores, para que tú al seguirla, al atenderla, la transformes en oración. Un principio, estar despierto, consciente. Y otro principio, repetición. El mismo tema, 70 días. En otras palabras, al cerebro le decimos, esto es importante, esto es importante, esto es importante, esto es importante. Y él, al repetirle tantas veces lo mismo, termina poniéndole atención y la oración penetra nuestras capas de conciencia y va llegando más al inconsciente. Pero siempre estando despiertos. Este punto es claro, ¿no? Clarísimo. Las glorias de María. Si no lo han leído, léanlo. Este es un momento precioso para leer ese libro. Eso es importante para entender el papel que tiene María en nuestra salvación. Ella nos comunica su vida de pureza. Y esa vida de pureza que no tiene heridas emocionales es un buen modelo a seguir. Y la tarea que tenemos ahora es comprender el papel de Nuestra Señora desde la palabra de Dios y luego hacer la meditación de los 7 dolores de la Virgen, poder entender eso. Vamos a hacer una oración donde meditamos esos 7 dolores. Primer punto, María, esclava del Señor. Su consagración total está en Lucas 1:38. María no es una diosa, sino es hija de Adán. Ella se consagró totalmente como esclava, sirviendo a la persona y a la obra de su Hijo. Es decir, ella es nuestro modelo de servidora del Señor. De manera que María nos enseña la obediencia, nos enseña la entrega completa. Ese es un punto importante y está también en la encíclica Lumen Gentium número 56. Entonces, primer punto, María nos enseña a seguir al Señor, a ser esclavos. Las heridas emocionales nos alejan del Señor, porque son la fuente del pecado. Desde la herida emocional es que nos alejamos del Señor. Y María nos viene a sanar mostrándonos el camino de la esclavitud al Señor. María es el modelo y es la primera cristiana. Como modelo de todo verdadero creyente, ella fue la que abrió el camino de la fe. Cooperó en plan de la redención al decir el sí a Dios. María es la primera cristiana cuando dice, hágase en mí según tu palabra. Y esa también es nuestra oración. Si seguimos a María, entonces le pedimos al Señor que nos sane según su palabra. Hágase en mí según tu palabra. Dice el profeta, por sus llagas hemos sido sanados. Ese es el camino que tenemos, ¿no es cierto? Lucas 1:38, hágase en mí según tu palabra. María pues nos abre también el camino de que el Señor, no solo nosotros somos esclavos, sino que vamos a permitir que se haga la palabra de Dios en nuestro corazón. Y la palabra de Dios es que Él nos quiere en el cielo, Él nos quiere santos. De manera que ese hágase en mí es sáneme yo según tu palabra. Podemos hacerle una lectura a esa frase. Tiene miles de lecturas, desde luego infinitas lecturas. Es
sáname según tu palabra. O sea, que se haga en mí la sanación. ¿Es correcto? Entonces María nos está mostrando palabras de sanación y nos dice, hágase en mí según tu palabra. Tú le pides al Señor que se haga en mí. Luego seguimos con el punto 3. María es modelo de fe y obediencia. Lógicamente. La fe de ella no vaciló, y leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 148 y siguientes, la obediencia de la Virgen. Si por la desobediencia de Eva todos sufrimos el pecado y la muerte, por la fe y la obediencia de María todos nos beneficiamos. Esto está en Génesis 3:15. De manera que María nos está diciendo, miren, hagan lo que Él les diga. Ese es el modelo de ser obediente. Hagan lo que Él les diga, ¿verdad? En las bodas de Caná son sus palabras, que son todo un proyecto de vida. Hagan lo que Él les diga. Ese sería el tercer paso importante de María en la palabra de Dios. Luego tenemos el cuarto punto, y es que María es hija de Dios Padre. Es la elegida entre todas las mujeres. El ángel la llama llena de gracia. Ella es llena de gracia. Es decir, no le dice serás llena de gracia, sino que es llena de gracia. María, esclava del Señor. Luego, la número 2, María es la primera cristiana. Sí, es el modelo, es la que dice, hágase en mí según tu palabra. Luego, el número 3, María es modelo de fe y de obediencia. Ella no vaciló, ni aunque vio a su hijo muerto. Luego, el número 4, María es la hija de Dios Padre. Ella es hija del Padre y es la hija llena de gracia. Ella nos está enseñando a ser hijos. María también es madre de Dios Hijo. Jesucristo, en cuanto a su divinidad, tiene un solo Padre, ¿sí? Pero en cuanto a su humanidad, tiene una sola madre que lo engendró en la tierra. Eso está en Lucas 1:31. María es madre de Dios porque engendró a Cristo en su humanidad. Y como Cristo es una persona, la persona divina del Verbo, María es madre de Dios. Esto es muy importante entenderlo porque nos habla de la trascendencia de la misión de la Virgen María, ¿no? Como ella tiene un lugar especial por ser la madre de Dios Hijo. Y luego nos dice que María es el sagrario del Espíritu Santo. El término de la esposa me lo corrigió Fray Nelson. Yo en alguna conferencia dije María esposa del Espíritu Santo, y Fray Nelson dice que eso no es exacto, que María es esposa de José y que el Señor reconoce la esponsalidad de José, lo reconoce a él como su esposo. Por eso el ángel le dice a José, toma a María tu mujer y al niño. Toma a tu mujer y al niño. O sea que María no es la esposa del Espíritu Santo, María es la esposa de José. Pero ella es el sagrario del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ella y la virtud del Altísimo la cubre con su sombra. En la número 5, me devuelvo aquí por una pregunta, en la número 5, María es madre de Dios Hijo. Y el punto número 6 es María es sagrario del Espíritu Santo. Asimismo, como la gracia Shekinah venía del arca de la alianza, que era una caja de madera donde estaba la palabra de Dios, María es también esa misma caja, es ese mismo sagrario. María es la zarza ardiente de la teofanía definitiva que nos presenta al Verbo. Y por eso nos arrodillamos ante ese sagrario que tiene a Jesús en los brazos. Eso es Mateo 2:11. De manera que aquí vemos a María como el sagrario. Yo algún día soñé una iglesia con la imagen de la Virgen María, con una estatua inmensa, y el sagrario donde guardan las hostias consagradas, el vientre de ella con una puertica. Y al abrir ese vientre, la barriguita de la Virgen, se encuentra la hostia consagrada, el copón con las hostias. O sea que
que sería un altar con una estatua de la Virgen y a la altura del estómago grande de la barriga estaría la hostia consagrada, ¿no? Sería una representación de quién es María, ¿no? Es la que lleva, es la nueva arca de la alianza, la nueva arca de la alianza, el arca de la alianza del Nuevo Testamento, de manera que ella es el sagrario del Espíritu Santo, ella es la que es cubierta por la virtud del Espíritu Santo. Y el punto 7 es que ella es virgen y madre. María concibe y da a luz un hijo con y por medio del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu Santo. O sea, esa pureza extraordinaria, esa virginidad, es un misterio que nos permite entender el poder de Dios creador. Dios se hace creador de nuevo en ella y crea la humanidad de su Hijo, ¿no? Eso está en Mateo 1:23 y en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 7:23. Hasta aquí entonces estos 7 puntos que me parecieron preciosos en sintonía de quién es María. Es que se lean el libro de las glorias de María. Yo creo que no es una tarea, es un placer, eso es recreo. Leer ese libro es recreo, no es tarea, es recreo, es deleite, porque el autor es tan claro y tan amoroso, tan enamorado de la Virgen, es San Alfonso María de Ligorio, que nos lleva a comprender, a valorar quién es la Virgen María. Esto es importante porque ella es el acueducto de la gracia. Llegamos a Jesús a través de María. Por eso es tan importante en la lucha contra el demonio y por eso el demonio logra sacarla de muchas iglesias cristianas, algo que ni siquiera Martín Lutero pensó, porque Lutero no fue antimariano. Lutero escribió preciosos poemas a la Virgen María y amaba a la Virgen María y habla muy bien de la Virgen María. Muchas iglesias cristianas son goleadas por el demonio les mete un gol que es perder a la madre, ¿no? Y lo que yo he visto tristemente en algunas iglesias, especialmente en alguna donde tengo cercanía y conozco algunas cosas, por algunas razones que un día de esto les contaré, la reemplazan con una pastora, ¿no? O sea, sale la Virgen y entra la pastora de la iglesia, que es una adorada y querida y hay fotografías de ella, hay imágenes de ella en las iglesias y cosas así, ¿no? Y venden los libros de ella y todo, de la pastora. Entonces sale la Virgen María y entra un ser de carne y hueso, entre comillas, a reemplazarla y a hacer como la guía, ¿no? Eso es lo que he visto. Todos necesitamos una mamá. Entonces, cuando no está la mamá del cielo y la iglesia está huérfana de madre, entonces ahí viene una pastora y llena, entre comillas, intenta llenar el papel de la Virgen. Esto pues es muy triste. Algún día el Señor mandará su fuerza y su poder y su amor para que todos comprendamos el papel de la Virgen. Muchos hermanos cristianos no católicos que han ido y vuelto, que se han muerto y han vuelto, que han conocido la muerte, se asombran de verla intercediendo por ellos. Tal vez porque fueron bautizados en la Iglesia Católica y tal vez porque la Virgen los ama también tanto, tal vez porque la Iglesia Católica ora tanto por los hermanos cristianos que están separados, que no están bajo la autoridad del Papa, que son desobedientes, hermanitos desobedientes, que la Virgen los auxilia en el momento de la muerte y han reconocido muy a su pesar cuando vuelven que en el momento del juicio la vieron intercediendo, que era su abogada, que ella estaba ahí defendiéndolos. Y aunque ellos no creían en ella ni la querían, ella sí estaba ahí. El amor es así, ¿no? Aquí como este resumen cortico, porque de María podríamos hablar miles de horas, pero es como un pequeño resumen para mirar la calidad, fondo de la Virgen, lo profundo que ella tiene en la obra de la salvación, pero además, ¿dónde está en la Biblia? Porque a veces nos dicen que eso no está en la Biblia, ¿no? Todo lo que yo les he dado son citas de la Biblia, ¿no? Y también hay citas del catecismo.
Bien, entonces hasta aquí tenemos el papel de la Virgen María y la importancia de que nosotros nos enamoremos de la Virgen. La Virgen sana además la relación con nuestra mamá. Esto es muy importante. Los que hemos tenido dolores con la mamá, encontrones, problemas, abandonos, maltratos, orfandad de mamá, hombres sin mamá, mujeres sin mamá, o maltratos de la mamá, mamá agresiva, abusiva, enferma mental, cosas así, que pues esa es la realidad de la vida, no hay por qué ocultarla. Reconstruimos nuestra imagen materna con la Virgen María. En los casos de homosexualidad femenina, es muy importante que la chica con la que nosotros estamos trabajando, que tiene esas tendencias de atracción hacia el mismo sexo, se enamore de una mujer, de la Virgen, para que la Virgen no le devuelva sexo como hacen las otras mujeres que están en esa misma carrera, desesperada buscando amor, sino le devuelva amor, un amor puro. Y la Virgen entonces sana ese dolor de las mujeres que fueron maltratadas por la mamá y que viven buscando el afecto de la mamá. Ese es el caso de la atracción hacia el mismo sexo. Y en el caso de los hombres que sufrieron abuso y entonces ven a la mujer como un objeto, la Virgen María se convierte en la sanadora de la relación hombre-mujer. La Virgen sana la relación que yo tengo con la mujer, la eleva, la vuelve más profunda y reemplaza a mi mamá. Me da la reconciliación con la parte femenina. La Virgen María entonces sana nuestra imagen de la figura materna. Cuando hemos tenido una mamá maltratadora que nos abandonó, que se fue, que nos abusó, que nos gritó, que nos hizo mucho daño, o que todavía yo tengo pacientes que mi conclusión es que la mamá las odia porque la mamá está enferma de desamor y odia a su hija mujer e idolatran al hijo hombre. No sé si han visto esto, que es un fenómeno bien interesante, ¿no? Una mamá que odia a la hija, o sea, las palabras que dice son de odio y de maltrato permanente. Y con el hijo varón lo endiosa. Es una patología bien interesante. La Virgen viene a sanar. Y hay una historia preciosa con Carlos Wojtyla, que luego sería Juan Pablo II. Él quedó huérfano hacia los 11, 12 años, perdió a la mamá. Y el papá, que era un hombre muy devoto, se lo llevó al santuario de la Virgen de Czestochowa y lo puso al niño Carol frente a la imagen de la Virgen y le dijo: como tu mamá se murió, ahora ella, la Virgen, será tu mamá. Pídele lo que quieras. Y el niño Carol, futuro Juan Pablo II, se puso de rodillas y se quedó hablando con la mamá y contándole todo. Y esa misma costumbre la tuvo hasta el último día de su vida. La Virgen fue la que lo guió a lo largo de todo su sacerdocio. La Virgen lo llevó al seminario en época de guerra, en época de invasión comunista, donde el seminario era clandestino. La Virgen lo llevó. La Virgen lo ordenó de sacerdote, de obispo, de cardenal y finalmente de papa. Y el pontificado de Juan Pablo II fue consagrado a la Virgen, ¿no? Totus tuus fue su lema. De manera que ella reemplaza nuestra ausencia, nuestro dolor de mamá. La Virgen es la sanadora de la herida materna. Por eso tiene ese impacto. Y ahora vamos a trabajar el proceso de sanación con los 7 dolores de la Virgen. Y tenemos para leer el libro de las Glorias de María. Hay que conocer. No se puede amar lo que no se conoce. Entonces, primero es conocer a la Virgen, y la manera de conocerla es con este libro. Te garantizo que después de que leas ese libro no vas a quedar igual, porque es posible que haya dolores con la mamá de bien pequeñita, ¿no? A veces la mamá, por ejemplo, fumaba, o la mamá tenía dolores, sufrimientos durante el embarazo y cosas así, entonces nos abandonó o nos hizo daño. No estamos hablando de que ella haya sido mala, sino que simplemente nos hizo daño.
ella nos lleva al Señor, tomarnos de la mano y decirnos, ven, haz lo que Él te diga. Pero a la vez, ella es un ejemplo de la mujer que sufre. De manera que si tú has sufrido en esta vida como mujer, la Virgen te está llevando a decirte, yo te entiendo, yo también sufrí. Si tuvimos una pérdida, ¿no? Se nos murió el papá, la mamá, un hijo, sufrimos un aborto, la Virgen nos dice, a mí también se me murió mi hijo. Las que quedaron viudas, ella es la viuda de José. María sufrió la viudez, donde su esposo murió, San José. De manera que ella sufre. Y estos 7 dolores, hay predicadores que dicen que son mucho más de 7, pero nosotros vamos a contemplar estos 7 dolores. La propuesta que yo les voy a hacer es que nos pongamos en oración y vamos meditando, hablando, pero en un ambiente de oración, estos 7 dolores. Esa es la idea y es lo que yo les propongo. Entonces vamos de nuevo a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santa, muéstranos por favor el camino. Muéstranos. Estamos aquí todos un poquito despistados, algunos más cerca de ti que otros. Yo estoy muy lejos. Todos mis hermanos y hermanas también tienen dolores, dificultades y debilidades. Te pedimos que en estos 7 dolores tú nos muestres cómo es que tú sanas, cómo es que tú nos amas, cómo es que tú quieres llevarnos a enamorarnos de Jesús cuando nos enamoremos de ti. El primer dolor de la Virgen es la profecía de Simeón, que está en Lucas 2:22. Esa es la profecía de Simeón. Nos muestra ese primer dolor que sufrió la Virgen María. Cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor. Y ahí nos narra el Evangelio la presentación. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra de Dios. Entonces, en este verso 35 está el dolor que sintió la Virgen María cuando ella ve a través de la profecía de Simeón, ella ve el dolor infinito que su hijo iba a sufrir. Y ella que era carne de Jesús, ella que estaba atada completamente a Él, siente ese dolor. De manera que vamos a pensar en una mamá a la que le dicen su hijo va a morir, va a ser condenado, va a ser escupido, va a ser latigado. Y ella ve todo ese dolor.
Y ella ve el dolor que va a sufrir porque tenía esa visión clara, tenía esa clarividencia en las personas santas. María en su corazón sentía todo. Y el profeta le presenta su propia pasión. Entonces vamos a pedir que por los méritos de ese dolor de la Virgen María podamos ser sanados. Vamos a pedirle en este momento a la Virgen María, contemplémosla en ese corazón atribulado, lleno de dolor, lleno de amargura, porque siente el sufrimiento de su hijo. Es como cuando llegan a una mujer campesina y la guerrilla le dice: vamos a llevarnos a su hijo para el monte, vamos a llevárnoslo para la guerrilla. O llevan los paramilitares y le dicen: vamos a llevarnos a su hijo. O cuando un hijo es secuestrado y le dicen que lo van a matar. O cuando un hijo muere en los brazos de su madre. Ella ve todo eso, puede ver ese sufrimiento y ese dolor. Entonces vamos a sentir ese dolor de la Virgen. La sanación viene de meternos dentro del dolor de la Virgen. Una espada te atravesará el corazón. O sea, está el dolor de ese verso 35. Y a ti misma una espada te atravesará el alma. Imagínense el dolor que siente la Virgen María cuando el profeta Simeón le dice que una espada le atraviesa el alma. Entonces contemplemos este primer dolor de la Virgen, este misterio de dolor de la Virgen, que es la profecía de Simeón. Y pedimos al Señor que nos ayude a comprender. Pero si tú meditas ese dolor en ese momento a la Virgen, tienes un niño perfecto, no está pasando nada, es el profeta el que le dice que va a sufrir. Vamos a pedirle a la Virgen. Recuerden que esto es una gracia. El meditar estos misterios es una gracia. De manera que no viene de nuestras emociones, viene de la gracia. Entonces pidamos en este momento la gracia de comprender intelectualmente, porque somos inteligentes, el dolor de la Virgen María. Miremos a una madre a la que le dicen: su hijo va a morir y a usted la va a atravesar una espada. Ese es un sufrimiento. No se preocupen por las emociones. Acuérdense que ayer dijimos que el acto de adoración al Señor no está caracterizado por las emociones, está caracterizado por la comprensión. Entonces, piensa en el dolor de una madre que sabe que su hijo va a ser sacrificado. A veces nosotros tenemos, si no somos padres, tenemos un perrito al que queremos, o un sobrino al que queremos, o un niño en la calle y nos duele ver a ese niño en la calle. Ese sufrimiento es entender. Y a veces nuestro corazón está duro y no somos capaces de sentir ese dolor. Entonces le pedimos al Señor: Señor, transforma mi corazón de piedra en un corazón de carne. Esa es la oración para poder meternos en este dolor. Señor, transforma mi corazón de piedra en un corazón de carne. Porque no todos sentimos el dolor. Pero vamos a pedirle a la Virgencita y al Señor que nos den la gracia de comprender y entender desde la mente y desde el corazón los dolores de la Virgen María. Es una gracia que vamos a pedir. A mí me ha pasado que oro por personas y las pongo a orar con la pasión de Cristo, donde está descrita la pasión, un CD donde está descrita la pasión, y dicen: no sentí nada. Y ahí dice que el Señor lo latigaron y se oía el ruido de los latigazos y los gemidos del Señor y todo. Y la gente dice: no sentí nada. Bueno, cada vez hay que pedir ese don. Es una gracia. Señor, transforma mi corazón de piedra en un corazón de carne. Es una gracia que tenemos que pedir. No le tengamos miedo a pedir esa gracia. Señor, transforma mi corazón de piedra en un corazón de carne. Que nos permita contemplar este misterio de una madre que sufre cuando su hijo es visto por ella a las puertas de la muerte. Entonces, este es el primer dolor, y pidamos la gracia de sentir y de entender el dolor de la Virgen. Que Dios los bendiga, que estén bien. Radio María presentó su programa
Jesús sana tus heridas, conducido por Octavio Escobar, psicólogo católico. Les esperamos la próxima semana aquí en Radio María. Con la fuerza de tu amor, levántame,